8:15 de la mañana. A esta hora en Primera Página vamos a establecer un contacto vía Skype con el analista internacional Fausto Pretelin. Él se encuentra desde la Ciudad de México. Buenos días, señor Fausto. Bienvenido a Primera Página. Muchas gracias. Buenos días, María Angélica. ¿Cómo está? Gracias a usted por aceptar la invitación. Estamos todos muy atentos. Inclusive yo diría que el mundo, todos los medios de comunicación han estado pues reseñando este triunfo contundente de la izquierda en su país. El señor Andrés Manuel López Obrador está creando pues historia en su país desde muchos puntos de vista, pues está acaudalando un gran poder en el gobierno, en las alcaldías, en el Senado, en el Congreso, justamente. Además, 30 millones de votos que marcan pues el hito histórico del antes y el después. ¿Qué nos puede decir al respecto, señor Fausto? Bueno, María Angélica, efectivamente, como usted bien dice, es un hecho histórico. Por primera vez la izquierda en esta era democrática de nuestro país llega al poder. Y Andrés Manuel López Obrador es la tercera ocasión en la que se postuló como presidente, 2006, 2012 y ahora 2018. Me parece, María Angélica, que el entorno político, el entorno de la seguridad de este país, el clima que se ha respirado en los últimos 11 años y la corrupción, evidentemente, han sido dos factores importantes que han detonado el éxito de López Obrador. Se convirtió en el candidato antisistema, se convirtió en el enemigo de los partidos políticos, y de alguna forma pues la gente salió a votar masivamente por él. Es un caso de alguna manera importante, histórico, porque solamente su partido tiene 3 años de haberse creado, ha aprovechado la crisis del PRI, la crisis del PRD y la crisis del PAN. Dos candidatos, José Antonio Meade del PRI y Ricardo Anaya del PAN, una coalición con el PRD, llegaron a estas circunstancias con un desgaste muy profundo de sus partidos, un desgaste de sus imágenes, y de alguna manera pues ya tenemos a este presidente prácticamente electo. Señor Fausto, allí quisiera hacer hincapié. 18 años de alternancia con los partidos tradicionales del PAN y el PRI, luego 70 años del PRI. ¿Qué ha pasado? ¿Cuáles han sido esas grandes fallas que ahora el pueblo mexicano pues pide a gritos y que aquí se nota justamente en estas elecciones un cambio, una transición, justamente luego de que ha tenido gran oportunidad estos partidos tradicionales de hacer las cosas bien? Han habido pues muchos casos de corrupción, la inseguridad está también siendo uno de los grandes temas de su país. Sí, como usted bien dice, yo creo que el gran error de Felipe Calderón, que fue presidente en 2006, de 2006 a 2012, fue el haber sacado al ejército a las calles, María Angélica. Eso ha producido que de alguna manera la decisión, pues aunado evidentemente a la fortaleza de los cárteles del narcotráfico, existan aproximadamente 150,000 muertos en 11 años. Es una cifra escandalosa, es una cifra comparable solamente con una guerra civil como en Siria, que en los últimos 7 años ha habido más de 500,000 muertos y más de 10 millones entre desplazados y refugiados. En el caso de México, en 11 años, evidentemente, ha sido esa constante, esa inseguridad. La llegada del actual presidente Enrique Peña Nieto no cambió de estrategia de seguridad. La gente hace 6 años votó por Peña Nieto porque supuestamente el PRI sabía hacer las cosas, sabía negociar o pactar con estos cárteles de narcotráfico y evidentemente pues se iba a primar la seguridad, la ausencia ya de muertos en las calles, y no sucedió así. El segundo elemento, como usted menciona, es la corrupción. El presidente Peña Nieto, su sexenio ha sido lleno de escándalo, empezando por la compra de una casa que se le llamó la Casa Blanca al inicio de su sexenio por parte de la esposa de Enrique Peña Nieto, y eso fue lo que le ancló, evidentemente, una imagen de corrupción. Hay varios casos del secretario de Estado, muchísimos casos de gobernadores del PRI, el gobernador de Veracruz, por ejemplo, que está ya en la cárcel, pero que de alguna manera fue escandalosa la cantidad de dinero que se llevó, escandalosa la imagen de casas, de aspectos tan absurdos como la compra de productos y abrigos y demás, que de alguna manera ha dañado la imagen del PRI. Esos son los dos elementos, María Eugenia. Sin duda, señor Fausto, como usted comenta, pues ha sido una acumulación de hartazgo para el pueblo mexicano que se comprende. Sin embargo, las expectativas hacia el candidato López Obrador pues son muy altas y las urgencias de su país también. Es aquí donde yo quisiera paralizarme y
pues analizar justamente cuáles son esas propuestas inmediatas. Tienen que haber cambios muy pronto con respecto a lo que va a realizar el señor López Obrador en seguridad y en tema de corrupción. Y habla justamente de una transformación radical. Yo le pregunto, ¿requiere México una transformación radical y de qué tipo? ¿De forma, de fondo, de las instituciones? Es una transformación que debería de estar enfocada al fortalecimiento de las instituciones como principal punto. Segundo elemento, evidentemente ya el cese de la enorme violencia que en algunos de los estados del país ha ido creciendo paulatinamente en los últimos 11 años. Hay que decir a los televidentes que en algunos estados, como Tamaulipas, por ejemplo, Michoacán o Guerrero, son estados que de alguna manera reina el caos. Son estados, hay que decirlo, fallidos desde el punto de vista de que el Estado no tiene el control de las instituciones. Ahí es donde tiene que enfocar la acción Andrés Manuel López Obrador. Eso es lo principal que tiene que hacer. Y como un tercer elemento, pues la corrupción, evidentemente. Bien, señor Fausto, además hemos visto reacciones de muchos mandatarios de Latinoamérica felicitando al nuevo electo presidente, que será presidente el 1 de diciembre, además también del presidente Donald Trump, quien ha sido abierto a dialogar. Ayer mantuvieron una conversación. ¿Cómo verá usted esta relación justamente tan polémica que ha venido realizándose entre Estados Unidos y México, específicamente con el tema migratorio? Específicamente con el tema migratorio, hay que decir que de alguna forma tanto Trump como López Obrador se parecen, son personajes muy similares desde el punto de vista que son muy nacionalistas, son personajes que cuidan mucho su imagen, que les interesa eso. Desde el punto de vista migratorio, lo que decía López Obrador es un poco un programa de lo que pasó hace ya algunos años en este país, es decir, el desarrollo de la región. En el caso de Donald Trump, le interesa que México tenga mucho más segura su frontera sur, es decir, la frontera con Guatemala. Ahí es donde va a tener que enfocar sus estrategias también el presidente López Obrador. Y creo que de alguna manera es una misión muy complicada, hay que decirlo, porque históricamente son fronteras muy porosas, son muchas entradas, son inseguras, y en ese sentido, pues si quiere de alguna manera ofrecerle López Obrador a Donald Trump la seguridad de que no va a haber más ingresos de manera ilegal hacia nuestro país para que de alguna manera vayan viajando hacia Estados Unidos, pues tendrá que poner ahí su atención en el tema de la seguridad fronteriza. Sin duda, señor Fausto, vienen momentos de incertidumbre y de complejidad y estaremos atentos a ello. Y justamente quería también hacer hincapié al discurso del señor López Obrador, en donde intenta y hace referencia en todas sus alocuciones a espantar justamente esos fantasmas que lo tildan de antisistema, de rebelde, y justamente ha anunciado que no habrá expropiaciones, que no habrá una dictadura encubierta. Y yo le pregunto, ¿por qué el señor López Obrador justamente siempre hace referencia a esto? ¿Es que hay algún temor a que se vuelva a hacer esto en México, como se ha visto en otros países que también hay un mandatario de la izquierda? Sí, yo creo que parte de su historia de Andrés Manuel López Obrador ha ido transitando paulatinamente. Es un hombre que tiene 72 años, pero hace 15 o 20 años sí se vio en una mezcla de movimientos que cuestionaban mucho a las propias instituciones, utilizaba o encabezaba movimientos que de alguna manera trataban de no derribar al Estado, pero sí inconformarse de la situación política que existía en ese entonces. La oposición, hay que decir claramente, se ha encargado en los últimos años, en los últimos meses, sobre todo en la campaña política, de vincularlo con Nicolás Maduro. Hay que decirlo con claridad, el presidente o el presidente electo, López Obrador, no tiene una visión geoestratégica, no tiene una visión internacionalista. Es un presidente etnocéntrico, es un presidente que no se mira más allá de su ombligo, si se permite la expresión popular. Es un presidente muy nacionalista, pero que no tiene una visión de generar una cantidad de nodos políticos en la región para tener cierto liderazgo. Eso hay que decirlo claro, no es un presidente que de alguna manera se piense que se va a quedar más allá de 6 años, que es el periodo presidencial, hay que decirlo. Bien, señor Fausto Pretelin, muchísimas gracias por este análisis que sin duda está dando mucho de qué hablar y estaremos atentos